Dentro de los compuestos del carbono podemos establecer diferentes. Van a ser alcanos aquellos hidrocarburos que tienen exclusivamente enlaces sencillos carbono-carbono. Son muchísimos porque podemos armar cadenas muy largas de carbono e incluso cadenas con ramificaciones. Vamos a ver diferentes propiedades de estos alcanos, vamos a determinar cómo escribir su forma de forma sencilla y además vamos a introducirnos en la nomenclatura de estos compuestos. Por ejemplo, para nombrar o identificar a los alcanos vamos a ver que en su nombre siempre se encuentra el sufijo ano, es decir, la terminación ano. Que su fórmula general me indica que es un alcano y que consiste en tener el doble de hidrógenos que de carbono más 2, considerando que los carbonos terminales siempre van a necesitar un hidrógeno más. Muy bien, y además vamos a poder analizar, basados en las fuerzas intermoleculares que pueden establecerse entre sus moléculas, algunas propiedades físicas, como por ejemplo los puntos de fusión y ebullición relativos, y su solubilidad en diferentes tipos de solventes. Algo que tiene que ver con el hecho de que su fórmula molecular no sea una información suficiente, se asocia a las diferentes conectividades que pueden establecerse cuando yo tengo un número determinado de carbonos. Por ejemplo, si yo tengo un alcano, es decir, solamente enlaces sencillos, con la fórmula carbono 5, hidrógeno 12, tendría la posibilidad de armar diferentes alcanos. Acá los tenemos. Un alcano en donde tenga 5 carbonos enlazados en forma lineal, o 4 carbonos enlazados en forma lineal con una ramificación, o incluso 3 carbonos con 2 ramificaciones. Todos estos compuestos, que son distintos y van a tener propiedades diferentes, nombres diferentes, por supuesto, tienen la misma fórmula, porque poseen o están formados por el mismo número de carbonos y el mismo número de hidrógenos. A esta característica la denominamos isomería. La isomería se refiere a que existen compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular. A esa relación entre ellos la llamamos isómeros, ¿sí? Son isómeros el N-pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Es decir, están formados por el mismo número de átomos de carbono e hidrógeno. Dentro de las diferentes isomerías, podemos clasificar en dos grandes grupos. Una denominada isomería estructural, que tiene que ver con que hay diferente conectividad o enlace entre los átomos. Acá vemos el ejemplo de la isomería estructural que se puede generar a partir de la fórmula carbono 5, hidrógeno 12. Hay diferentes tipos de enlaces entre ellos, lo que da lugar a diferentes tipos de alcanos. Vamos a aprender alguna introducción de cómo nombrar los compuestos del carbono. En particular, comenzamos con los alcanos. Para nombrar los alcanos, vamos a seleccionar la cadena carbonada más larga. Vamos a identificar las ramificaciones, es decir, aquellas pequeñas cadenas que están enlazadas a la cadena carbonada principal. Vamos a nombrar esas ramificaciones de acuerdo a considerarlos radicales alquilo. ¿Qué es un radical alquilo? Es cuando un alcano pierde un hidrógeno y puede enlazarse como sustituyente en otra cadena carbonada. Acá vemos los ejemplos de los radicales alquilos más comunes y sus nombres. Esos nombres derivan de un prefijo que tiene que ver con el número de carbonos y la terminación -il. El prefijo del número de carbono se utiliza universalmente para la nomenclatura de los compuestos del carbono y aparece en esta tabla. Cuando el número de carbonos de la cadena es 1, se utiliza el prefijo met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, y a partir de ahí el uso de un prefijo múltiple conocido como ex, ept, oct, non, etc.
Muy bien, entonces una vez que identificamos las ramificaciones, las vamos a nombrar por orden alfabético y además de existir multiplicidad en estas ramificaciones, vamos a indicarlo con un prefijo no alfabetizable. Además, vamos a tener que indicar el número de carbono en el que se encuentran unidos. Finalmente, damos nombre al compuesto principal, es decir, a la familia al que pertenece, indicando cuántos carbonos contiene la cadena carbonada principal y el sufijo o la terminación, dependiendo, en este caso es ano, dependiendo de cómo son los enlaces entre los carbonos en esa cadena principal. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que tenemos este alcano, que lo reconocemos como tal porque vemos que hay enlaces sencillos entre los carbonos. Lo primero que hacemos es identificar la cadena carbonada principal, que va a ser la cadena carbonada más larga. La vamos a numerar y vamos a identificar quiénes serían las ramificaciones de esta cadena carbonada principal. El orden o sentido de la numeración va a ser aquel en donde a las ramificaciones les dé o les otorgue el menor valor posible. Observen que el sentido de la numeración, en este caso, les da los números 2 y 4 a estas ramificaciones, que son un metil y un etil, mientras que si el sentido fuera el inverso, los números asociados quedarían 4 y 6. Nos quedamos con la opción que da el menor valor a las ramificaciones. Finalmente, ponemos el nombre de la siguiente manera. Como etil alfabéticamente tiene prioridad sobre metil, lo vamos a nombrar primero, indicando en qué número de carbono está, separando números de palabras con guiones. Entonces nombramos 4-etil, guión, 2, y la última ramificación se asocia al nombre completo del compuesto del carbono, indicando cuántos carbonos tiene la cadena principal, 7, ept, y la terminación asociada a que los enlaces entre carbonos son sencillos, ano. Por lo tanto, el nombre nos queda 4-etil, 2-metil, heptano. Los invito a complementar las reglas de nomenclatura con el apunte y con la bibliografía. En el segundo ejemplo, tenemos que identificar de nuevo la cadena carbonada principal. Identificar las ramificaciones, ordenarlas alfabéticamente, identificar a qué carbono están unidos, indicando qué número más bajo posible se les asocia, y finalmente poniendo el nombre de la cadena principal, indicando cuántos carbonos tiene y cómo son los enlaces entre carbonos. Quedó corrida un poco la figura, pero acá podemos verla mejor escrita. Vamos a identificar al metil y vamos a identificar al propil como ramificaciones. Y vamos a enumerar la cadena de carbonos de manera tal que le quede el menor valor posible. 3-metil, 5-propil, y la cadena de carbonos principal es un octano. ¿Cómo hacemos si tenemos que escribir la fórmula? En el caso de escribir la fórmula, lo que hacemos es identificar en el nombre cómo sería la cadena de carbonos principal, cuál es su ramificación, por ejemplo, es un pentano, son 5 carbonos, todos con enlaces simples, y además en el carbono 2, que lo elijo yo porque lo estoy dibujando, voy a colocar un metil, es decir, una ramificación de un solo carbono. Finalmente tengo que pensar cuántos hidrógenos deben unirse a cada carbono para que quede rodeado con 4 pares de electrones y por lo tanto estable. Observamos que en los carbonos terminales de las cadenas va a ser necesario 3 hidrógenos, 3 pares de electrones más, que en los carbonos intermedios de la cadena van a ser necesarios 2 hidrógenos, 2 pares de electrones más, y que en el carbono que tiene la ramificación que está en el medio de la cadena, solamente es necesario un par de electrones más, es decir, un hidrógeno más.
Colocamos los hidrógenos y comprobamos que todos los carbonos queden estabilizados con 4 pares de electrones a su alrededor. En el segundo caso, con el nombre 3,3-dimetilhexano, entendemos que es una cadena principal de 6 carbonos, todos enlazados en forma sencilla, y que sobre el carbono 3 hay 2 ramificaciones que consisten de un solo carbono, es decir, metilos. Luego, indicamos cuántos hidrógenos debe unir o enlazar cada uno de los carbonos de esta estructura para poder estabilizarse. Observemos que el carbono del centro de la cadena, que tiene además 2 ramificaciones, no requirió de enlazarse con hidrógenos, ya que tenía 4 pares de electrones a su alrededor.